Buenos días a todos. Soy Juan Manuel López Zafra, uno de los dos ponentes, coordinador con Ricardo Queralt, profesor de CUNEF y desde hace demasiados años quizá, muchos desde luego, y coordinador ahora del máster en Data Science con Ricardo Queralt. Lo que pretendemos con esta primera ponencia es precisamente, atendiendo al nombre de las jornadas, el reto de la digitalización, pues dar una vuelta a una serie de cuestiones que están asociadas con el Data Science y que están asociadas de algún modo, ya veremos cómo, con el sector financiero. Como os ha dicho Luis, se está emitiendo en streaming, hemos preparado un hashtag por si queréis tuitear, GrefenCUNEF, y en cualquier caso, bueno, pues vamos a ver en qué consiste esta primera presentación. Todos sabéis que diariamente se generan alrededor de 2,5 trillones de datos. Es un volumen de información absolutamente bestial. El 90% de la información se ha creado en los 2 últimos años, se registra desde hace 2 años, está grabada desde hace 2 años, pero el problema que tenemos es que se procesa más o menos el 1%, menos del 1% de la información disponible. El origen de esa información es muy diverso. Tenemos fuentes, evidentemente, como eBay, como los correos electrónicos, como Instagram, como Twitter, cámaras de tráfico, y en un solo minuto, como podemos ver ahí, es prácticamente medio millón el número de tweets que se lanzan en el mundo, se suben más de 43.000 fotos a Instagram, se realizan 125.000 llamadas por Skype, se hacen aproximadamente 3,25 millones de búsquedas en Google y se ven en un solo minuto 73,5 millones de vídeos en YouTube. Todo eso es información que denominamos no estructurada. Esa información no estructurada tiene un valor si somos capaces de capturarla, y eso es lo que vamos a tratar de ver, cómo podemos analizar esa información. Lo primero que tenemos que plantearnos es qué entendemos por Data Science. La idea es clara, Data Science es una disciplina, no una disciplina. Lo de Science tiene que ver con ciencia. La idea que tenemos es, esta disciplina se compone de 3 áreas fundamentales. Un área cuantitativa, fundamentalmente matemáticas, estadística, investigación operativa. Un área tecnológica, en la cual vamos a aprender programación e instrumentos de técnicas o capacidades tecnológicas. Y una tercera que tiene que ver con la empresa, con la estrategia, con el conocimiento del negocio. La unión de estas 3 áreas nos generan esta nueva ciencia, la ciencia de los datos. Es la ciencia que nosotros queremos utilizar y queremos mostraros unos ejemplos que nos van a servir para ver cómo puede ser útil en el campo de las finanzas. Es importante conocer que el Data Science como tal supone un trabajo en equipo y más que cualquier otra ciencia. ¿Por qué? Por el tipo de personas que están incluidas dentro de un concepto de científico de datos, ¿vale? Sus habilidades, sus conocimientos, sus experiencias son diferentes y unidas en esa intersección nos va a generar a un científico de datos. El científico de datos tiene una capacidad fundamental y es el análisis. El análisis de los datos, ser capaz de coger los datos y darnos resultados y permitirnos tomar decisiones. Por eso lo que vamos a ver hoy va a ser preguntarnos cómo una serie de televisión, como un mosquito, como un coche y como un deporte de masas como el fútbol, nos puede ayudar en el campo de las finanzas. Y esa va a ser nuestra presentación que vamos a hacer hoy. El profesor Juan Manuel López Zafra empezará. Todos habréis oído hablar seguramente de House of Cards. Voy a meter un vídeo introductorio porque es bastante... That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. Location, location, location. Eso tiene mucho que ver con lo que estamos hoy aquí y con lo que vamos a hablar. El Data Science es absolutamente fundamental para la seguridad en las decisiones. Seguramente sabréis que Netflix lanzó esta primera serie de una forma absolutamente novedosa. Habían invertido $100 millones y no se hizo ni un solo capítulo de prueba. No hubo ni un solo capítulo de prueba. Se lanzó y se lanzaron los 13 capítulos a la vez. ¿Cómo es posible que una inversión de $100 millones, 100 millones de dólares, se lanzase al mercado
de las emisiones televisivas sin una sola prueba. La razón es que Netflix conoce mucho de sus usuarios. En el momento del lanzamiento, Netflix tenía, como decía su director de Global Communication, tenía 33 millones de Netflix diferentes. Hoy son más de 80 los usuarios que ven Netflix en streaming. Lo que habían detectado en Netflix es que la intersección de películas como la de la red, la de Facebook famosa de David Fincher, la versión original de House of Cards inglesa, que había tenido mucho éxito, y al mismo tiempo la combinación de películas dirigidas por Fincher y protagonizadas por Kevin Spacey, tenía bastante éxito cruzando datos dentro de sus usuarios, que decidieron apostar. Y la verdad es que la jugada les salió bastante bien. Los datos son el arma secreta definitiva por la sencilla razón de que Netflix, por ejemplo, en el año 2006 hizo un contest por el cual entregó más de 100 millones de registros de más de 17.700 películas, con más de medio millón de ratings, y lanzó una prueba al mercado y dijo: quien sea capaz de reducir el error en la predicción en más de un 10% de nuestro algoritmo, tendrá un premio de $1 millón. Se presentaron cientos de candidatos y en el año 2009 el ganador del contest había conseguido reducir el error del algoritmo de Netflix en predicción solo basándose en 4 variables: usuario, fecha de visualización, rating y el tipo de película que había visto. Nada más que esos 4 consiguieron reducir en más de un 10% el error cuadrático medio, en este caso del algoritmo de Netflix. El timing en las decisiones es esencial. En la 4ª temporada de House of Cards, que es la que acaba de finalizar, hay un problema de terrorismo y el FBI, la CIA, los servicios secretos norteamericanos tratan mediante técnicas de data science de localizar a los terroristas. Se determina que están dentro de los Estados Unidos y tienen que recurrir a uno de los científicos de datos de los 2 candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Frank Underwood, el protagonista, Kevin Spacey, y el candidato rival del Partido Conservador. El que se presenta como mejor científico de datos del mundo es el de Frank Underwood, y el problema que tiene Frank Underwood, su científico de datos, es precisamente que, a pesar de ser capaz de determinar la zona, no llega a tiempo para evitar los problemas derivados de ese secuestro. El timing es absolutamente esencial. Netflix, por ejemplo, sabe que si un usuario está 15 horas viendo películas, series al mes, la probabilidad de que abandone la plataforma se reduce en un 75%, y que, sin embargo, si está solamente 5 horas, la probabilidad de incremento de la tasa de abandono pasa al 95%. ¿Qué es lo que trata de hacer Netflix con esas personas que están tan poco tiempo? Hacerles sugerencias constantes según están acabando, siempre sin agobiar al usuario y haciendo recomendaciones personalizadas en virtud de los ratings que haya visto, del tipo de película que esté viendo, etcétera, etcétera. Es interesante observar que Netflix sabe en cada momento cuándo hacemos play, cuándo hacemos forward, cuándo hacemos backward, cuándo grabamos, cuándo hacemos pausa. Netflix sabe la fecha en la que estamos viendo, día de la semana, sabe la hora en la que estamos viendo las películas, sabe qué estamos viendo, por supuesto, es una plataforma digital y sabe lo que estamos viendo en cada momento, sabe desde dónde lo estamos viendo y sabe desde qué tipo de device, desde qué tipo de aparato estamos visualizando la película. Sabe la calificación y llega a saber, mediante conexiones en directo con nuestro aparato, si estamos autorizados, llega a saber a qué volumen estamos viendo, por ejemplo, los créditos o cortes determinados de la película. Es decir, la capacidad de almacenar información y de sacarle partido han hecho que Netflix sea lo que sea hoy. Una vez que hemos visto el caso de Netflix, vamos a ver el caso del famoso mosquito, el tema del virus del Zika. ¿Vale? Es curioso que hasta el 2015 solamente el Zika era conocido en África, no era nada conocido. Sin embargo, a partir de mayo del 2015 se detectan los primeros casos en Brasil, y esto ha llevado a la alarma generalizada, creo que conocido por todos, ¿no? El tema es cómo han los científicos de datos intentar solucionar el problema o dar una salida a ciertas preguntas, ¿no?
Lo primero es, ¿de verdad estamos en una situación de alarma? ¿Vale? Antiguamente había métodos para detectar si existía esta situación de alarma o no. En este caso, lo más sencillo y lo que se ha hecho ha sido ir a Google y ver qué está ocurriendo desde noviembre del año pasado, 2015, hasta marzo, en las búsquedas sobre el Zika. Y lo que vais a obtener es esto, lo que estáis viendo ahí. ¿Vale? Está claro, hay una alarma. Todo el mundo está buscando qué es el Zika, qué pasa con el Zika. ¿Vale? Tenemos un indicador, los datos nos valen para saber que estamos ante una alarma. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar soluciones. Para ello, vamos a utilizar una metodología típica de Data Science. Los proyectos de Data Science se basan en 5 pasos. El primer paso fundamental, la pregunta. Curiosamente es el error básico que tenemos en los proyectos, no saber identificar la pregunta. El segundo, explorar los datos. Podemos tener Big Data, muchísimos datos, millones y millones de datos, o tener Small Data, menos datos, pero al final tendremos que explorarlos. El siguiente paso es, hay que modelizar los datos. Necesitamos un modelo que nos explique el comportamiento, que nos explique la solución a la pregunta. Una vez que tenemos el modelo, tenemos que interpretar los resultados, el análisis, lo más importante dentro de la etapa de científico de datos. Y por último, necesitamos comunicar los resultados. ¿Vale? Vamos a intentar evitar tablas, vamos a intentar evitar números, tenemos que ser visuales. Ese es nuestro principio, y ese es un principio dentro del Data Science. Empecemos a ver cómo orientaríamos nosotros, o cómo se ha orientado el problema del Zika. La primera es plantear la pregunta, y quizás en este caso Gasol hace unos días nos dejó bien claro. Nos dijo, el Zika puede ser una pandemia global. La pregunta que nos hacemos, ¿será el Zika una pandemia global? Esa es lo que queremos contestar con nuestro ejemplo. Os puedo decir que hoy, viniendo para acá, he oído a Gasol sus últimas declaraciones, que le han vuelto a decir, y ha dicho que duda si va a ir o no a Brasil, pero que recomienda a todos que congelen su esperma. Así lo ha dicho. Por tanto, parece ser que tenemos una pregunta que contestar, ¿no? Para ello, ¿qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es explorar los datos. Claramente no puedo poner todos los datos, pongo un ejemplo. El gráfico que veis es el número de países o regiones en las cuales se ha detectado un caso de Zika. Como veis, el azul más clarito, no el gris, el azul clarito son los países latinoamericanos. Si os dais cuenta, hasta el 2014 no había casi casos, a partir de mayo del 2015 empiezan a aumentar el número de países que están afectados. Cuidado, no estoy diciendo el número de casos, sino el número de países, porque es lo importante. Lo importante en el Zika es ver qué países se pueden afectar, y ahora estudiaremos por qué. El siguiente paso, claramente, es modelizar. Necesitamos hacer un modelo, ¿vale? Claramente hay que conocer, en este caso, qué es el virus del Zika, o qué es el Zika, o qué es el mosquito que lo lleva, ¿no? La cuestión es la siguiente. Una vez que se ha detectado en Brasil que tenemos entre 400.000 a 1 millón de personas afectadas, lo importante es ver en qué países del mundo está el mosquito y a qué países del mundo viajan las personas que están en Brasil porque pueden llevar el virus, ¿vale? El problema consiste fundamentalmente en el mosquito está, lo veremos luego, en Europa, en Estados Unidos, en todos aquellos lugares donde hay temperatura adecuada. El problema es que si va una persona que está infectada y el mosquito le pica, el mosquito se infecta y entonces empieza a infectar a los demás, ¿vale? Independientemente del contagio entre los afectados, infectados, el problema es que el mosquito se infecte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un modelo que lo que haga sea, primero, estudiar todos los viajeros desde un año antes de mayo de 2015 en adelante que han estado en Brasil, en las zonas afectadas, y ver dónde han podido ir. Resultados, 65% a Latinoamérica, 30% a Europa, 5% fuera de Europa. ¿Vale? Una vez que sabemos que a esos países van, hay que estudiar cuál es la posibilidad que tengamos mosquitos. Y luego, cuál es la probabilidad que esos mosquitos se infecten por un viajero que viene afectado de los países de origen. ¿Vale? Eso genera un modelo complicadísimo. Además de complicadísimo, que en este caso varias entidades se han puesto a ello. Tenemos a IBM trabajando en un proyecto de científico de datos que se llama OpenZika.
tenemos a la NASA con sus modelos y predicciones para Estados Unidos y tenemos a Google con UNICEF, que está trabajando en un proyecto para ver cuál es la evolución que tiene el Zika. Para que os hagáis una idea, una vez que tenemos nuestro modelo, intentamos interpretar los resultados. Lo que veis ahí es un mapa en Europa. Nuestro modelo nos está indicando cuál es la evolución de los mosquitos, no del Zika, ¿vale? Si veis, hay unos círculos que hacen referencia al número de viajeros procedentes de las zonas afectadas. Por tanto, nada más que tenemos que hacer correlación. Un círculo grande, zona roja, gran probabilidad de que cojamos Zika, ¿vale? Si os dais cuenta, según pasa el verano, la crisis o el riesgo disminuye. La temperatura son unas variables fundamentales en el modelo, ¿vale? O sea, donde hay temperaturas bajas no hay dificultad. Por eso el problema en Brasil. ¿Por qué hay un problema en Brasil con las Olimpiadas? Muchas personas van a viajar en verano con problema de Zika y luego se van a volver a sus países de origen. Ese es el problema. Bien, una vez que hemos interpretado los resultados, tenemos que visualizarlos. Una visualización, en este caso, es los puntos nos indican afectados, detectados ahora mismo, ¿vale? Las zonas rojas es donde más va a haber mosquitos, ¿vale? Una posible modelización y visualización de los datos. Otra posible, la que hace la NASA. La NASA modeliza, es el gráfico que tenemos a la derecha, Estados Unidos. De nuevo son solo los mosquitos. Según vamos al verano van aumentando, luego disminuye. Otra visualización hecha por el Centro de Prevención de Salud de Estados Unidos sobre cuáles son las previsiones actuales. Fijaros cómo ha cambiado en los últimos mes y medio. Nuestro proyecto de datos nos ha servido para identificar un problema, ver cuáles son las variables y visualizar los resultados. Vale. Me gustaría mostraros un vídeo en el cual nos enseña cuál va a ser el futuro que vamos a tener dentro de los sistemas de salud. This is a baby generating data in a neonatal ward. Every heartbeat, every breath, every anomaly, from over 1,000 pieces of unique information per second, helping doctors find new ways to detect life-threatening infections up to 24 hours sooner. On a smarter planet, analyze the data and you can predict what will happen faster. So you can do what they're doing in Toronto and build a smarter hospital. Let's build a smarter planet. Imagino que así es como el Data Science, ¿vale?, cambiará nuestra vida. ¿Y esto qué es? Esto es un coche, ¿no? Todo el mundo ve esto, antiguo, pero es un coche, pues. El problema es que ya no es solo un coche. Ahora lo que tenemos es lo que los científicos de datos denominamos un vector de información. Cuando nosotros vemos un coche no estamos viendo simplemente un sistema de desplazamiento más o menos cómodo, más o menos caro, más o menos bonito. Nosotros lo que estamos viendo es una marca, un modelo, un peso, una potencia, una velocidad a la que circula, una distancia que recorre, unos accidentes que tiene ese coche. ¿Cuándo y dónde? Por el tipo de vía al que circula. ¿Qué días de la semana? ¿Qué horas del día? ¿Cuántas veces al día y en qué provincias, en qué zonas se está desplazando ese coche? ¿Y quién está conduciendo el coche? Claro, el conductor. El sexo del conductor, la edad y la antigüedad del carnet, el estado civil y desde un punto de vista micro, fidelidad de ese conductor a nuestra compañía, si somos una empresa de seguros, por ejemplo. Es decir, lo que estamos viendo es un vector multidimensional con un montón de información disponible. Claro, hay una serie de cuestiones que son difíciles que han sido difíciles de identificar y sobre todo de modelizar. Las dos dimensiones clásicas que presentaba el problema del seguro, el problema del coche, pues hacen referencia, por un lado, al coche, marca y modelo, peso, potencia, nivel de equipamiento y antigüedad, y por otro lado al conductor, el sexo, la edad, la antigüedad del carnet, el estado civil, la profesión, todo lo que pudiésemos hacer. Y eso nos daba una perspectiva determinada. Hoy, sin embargo, gracias a las tecnologías de la información, ¿están fallando? No fallan. No sabíamos ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni cuánto estaba circulando y por dónde estaba circulando. Hoy, gracias a las tecnologías de la información, tenemos tecnologías de la información que pueden ir depositadas en el coche mediante simplemente una baliza o puede ser nuestro smartphone. Tenemos una información que se desplaza a los satélites y a partir de los satélites a una serie de servidores. Gracias a esas tecnologías de la información aparece la tercera dimensión que hace referencia a dónde, sabemos en qué ciudad, en qué lugar está conduciendo
en cada momento, si queremos, ese vehículo, ese conductor. Sabemos cuándo está conduciendo, sabemos la hora a la que ha salido, la hora a la que ha llegado. Por tanto, sabemos el trayecto que ha recorrido, la velocidad media a la que lo ha hecho, el tiempo que ha dedicado y sabemos también si en algún momento, en una zona de 30 por hora, por ejemplo, ha superado el límite de velocidad. ¿De acuerdo? Todo eso ahora mismo es una tecnología que ya tiene más de 10 años y que está disponible para todas las compañías aseguradoras. Para las compañías aseguradoras, para las compañías de renting de vehículos, etcétera. Esto nos permite, entre otras cosas, todos esos vectores de información, nos permite perfilar el riesgo. Y hablamos de un tema que va a salir hoy en las jornadas, el riesgo, del que ha hablado el presidente. Tenemos, por ejemplo, un tipo de conductor normal que tiene unas características determinadas de edad, de viajes al día, de tiempo al volante, de kilómetros que hace por viaje y de sexo, 52% de hombres, por ejemplo. Pero también podemos determinar una serie de perfiles de mínimo riesgo. ¿Cuál es el conductor que tiene el mínimo riesgo? Bueno, pues como veis es mayor, tiene 6 meses más de edad, hace menos viajes, está al mismo tiempo, en tiempo no hay diferencia, hace más kilómetros por viaje y el 22% solo son hombres, con lo cual tenemos una caída sustancial en tema de sexo. Pero también podemos perfilar, lógicamente, el grupo de máximo riesgo. Un año más joven que el grupo normal, hace más de 6 viajes al día, está más tiempo al volante, los trayectos son más cortos y hay muchos más hombres que en el grupo, por supuesto, de mínimo riesgo y en el grupo normal. Aquí hay una serie de características que son tradicionalmente conocidas, pero hay otra serie de características que no han podido ser conocidas hasta que no hemos tenido los dispositivos tecnológicos hasta nuestro alcance. Fundamentalmente, el tiempo que está conduciendo, las velocidades que aquí no aparecen y el número de viajes diarios que hace ese individuo al volante. ¿De acuerdo? Eso nos lleva a que, por ejemplo, la probabilidad de accidente del grupo de mínimo riesgo respecto al grupo azul es un 55% menor, mientras que la de accidente del grupo de máximo riesgo es un 70% mayor. La capacidad que tenemos gracias al data science, combinado lógicamente con las tecnologías de la información, de poder discriminar a partir de nuevas variables y nueva información ese tipo de perfiles, es absolutamente fundamental. ¿Y cuál es la evolución con R delante a la que vamos? Pues es bastante lógica. Lo vamos a ver en un vídeo, medio no encontrado, así que te tienes que ir al... Lo está en la carpeta. Ahí lo tienes. Ese es el primero.
caso práctico vamos a ver cómo el Data Science están cambiando los deportes, particularmente el fútbol. Y en especial con dos casos muy recientes que hemos visto y que vamos a ver de verdad qué consecuencias han tenido. Primero, para motivarnos un poco, un vídeo. Todo se reduce a un cálculo de probabilidades. La probabilidad de acierto en un lanzamiento de penalti pasa por el conocimiento de todas las variables y por su porcentaje de acierto. La velocidad ideal de un balón debe estar entre los 25 y los 29 metros por segundo. Y los pasos a dar hacia atrás tienen que ser como máximo 6, porque si son más, disminuye la potencia en el impacto. En el 80% de los casos, ajustar el disparo a como máximo 1 metro de cualquiera de los dos palos garantiza el éxito. No hay nada en el cálculo de probabilidades que no pueda aplicarse al fútbol. No cobramos de Bain, ¿eh? Y lo hemos sacado. Además, el vídeo es de la promoción en septiembre, o sea que curioso, ¿no? Para nuestro caso. Los dos ejemplos que voy a comentaros, uno es la Premier League, el Leicester que ganó la Premier League, y ver cómo el Data Science le ha llevado a ganar la Premier League. Y aquí sí que pongo una relación causa-efecto, creo, muy importante. Y por otro lado, pues los penaltis y cómo plantearnos un lanzamiento de penalti, ¿no? Bien. Lo primero es darnos cuenta que cuando hay un partido de fútbol se analizan aproximadamente como 2.000 eventos. O sea, cuando un jugador da el balón, no solamente se sabe en dónde está, hacia dónde tira, la velocidad en la que tira, quién lo recibe, ¿vale? En total se generan como unos 56 millones de datos y se pueden ser analizados perfectamente en un modelo, ¿vale? En general, lo que vamos a trabajar nosotros en este caso son con modelos predictivos. El primer caso que vemos es el Leicester. ¿Qué ocurre con el Leicester? El Leicester ha formado un grupo de científicos. Cuando digo de científicos, su grupo de científicos tiene analistas de datos, científicos de datos, los médicos, fisioterapeutas y psicólogos. Todos están en el mismo equipo y todos son considerados científicos, los 4. ¿Qué han hecho? El conocido Moneyball. Si lo habéis visto en la película o lo conocéis, lo que han hecho ha sido analizar con sus 50 millones de presupuesto qué jugadores podían comprar en el mercado en base a un análisis de los datos que fueran baratos y que dieran alto rendimiento. Tanto es así, si veis en el gráfico que tenemos aquí a la derecha, la primera parte es el año pasado, el intervalo es cuando se aplican las técnicas de Data Science, el resultado de este año en los puestos que ha estado el Leicester, ¿vale? Consecuencias adicionales, es el equipo con menos lesionados. En todos sus entrenamientos lo hacen con GPS y con información, ¿vale? Esta información la utilizan los científicos para ver si un jugador puede lesionarse o no, ¿vale? Les ha llevado a ser el equipo con menos lesiones, el equipo que más tiros, el equipo que menos jugadores ha utilizado y el equipo que ha ganado la liga, ¿vale? Fundamentalmente, todo esto lo han conseguido en base a su análisis de Data Science. El otro ejemplo que os traigo tiene que ver con los penaltis. Pero lo primero que quiero es explicaros un poco cuál es el proceso de análisis predictivo que hacemos cuando analizamos datos. Lo primero, necesitamos una fuente de datos, necesitamos nuestros datos, necesitamos antecedentes, esto es importante. Nos consideramos científicos de datos, tenemos que hacer investigación, hay que ver qué se ha escrito, hay que analizarlo como cualquier otro investigador, y eso es lo que hacemos. Segundo paso, la analytics, el análisis de los datos, los modelos. Y el tercero, el más importante, tomar decisiones. Podemos tener modelos estupendos, pero hay que tomar decisiones. Vayamos con el ejemplo de los penaltis. ¿Qué nos encontramos? Pues cosas curiosas, ¿no? El caso de... ¿Qué científicos han estudiado cosas sobre los penaltis? Pues Stephen Hawking. En el 2014, para la Copa del Mundo, estudió para Inglaterra cuál era el modelo que debía de hacerse o el modelo que explicaba la probabilidad de encajar un penalti o marcar un penalti. Entre las variables, ahí está puesto el modelo, es un modelo logístico muy utilizado, equivalente al de riesgo de crédito.
Y lo que hacía el modelo, entre otras cosas, es tener en cuenta cuál es el color del pelo del jugador que lanzaba el penalti, ¿no? Más cerca podemos tener un trabajo de un español, de Ignacio Palacios, que analiza desde el punto de vista de la teoría de juegos cómo enfrentarse al tiro de un penalti, ¿vale? Esto con los datos nos permite hacer un análisis. Podéis comprobar todos los penaltis en la portería, tenemos todos los penaltis tirados en la Copa del Mundo. Los puntos, los círculos vacíos y más oscuros son los fallados, los verdes son los goles marcados. Como resumen de datos he puesto, pues por ejemplo, que casi todos los goles se suelen marcar más en la parte de abajo, o sea, no suelen ser altos, y si no a la escuadra. Pero sobre todo, según miramos la portería, a la escuadra izquierda, ¿vale? ¿Por qué? Casi todos los que tiran son diestros. Sin embargo, los porteros no paran ni un penalti en la parte de arriba. O sea, si lo tiras al centro o a los porteros no paran, ¿vale? Y por último, es diferente el comportamiento de los porteros a la hora de lanzarse y de parar a cómo esté el equipo. Arriesgan más o menos dependiendo de si están ganando el partido, si lo están perdiendo o si van empatados. Todas estas variables nos ayudan a tomar nuestra decisión. Veamos un ejemplo claro. Una decisión. Final de Milán. Vamos a los penaltis, ¿vale? Hay que decidir. Nos encontramos con 4 jugadores, 2 zurdos, 2 diestros, los 4 tiran el penalti igual. Y el quinto también. ¿Qué decisión han tomado? Han analizado al portero, han visto cuáles son sus características, se han tomado una decisión y es tirar al lado izquierdo del portero, ¿vale? Los 5 fueron goles. Cuando nos planteamos una decisión de tirar un penalti, tenemos que tener en cuenta que hay que saber cuál es el comportamiento del portero. El portero puede ir a un lado a otro. Desde luego, si el portero va al lado contrario del que yo tiro, ya solo me queda saber si meto gol o va fuera. Si vamos los dos, si el portero va al mismo lado que el jugador, la cuestión está en si lo parará o no. ¿Vale? Entonces ahora hemos visto un ejemplo, digamos que histórico. Vamos a un ejemplo real, en tiempo real. Tomemos decisiones, ¿vale? La decisión es la siguiente. Nos encontramos con la Eurocopa, ¿vale? El modelo de predicción para la Eurocopa nos plantea una final España-Alemania, ¿vale? Además, una España-Alemania con empate a 1, ¿vale? Momento fatídico, los penaltis, ¿vale? Tenemos una historia, hemos analizado cómo se comporta Neuer, el portero de Alemania, y cómo se comportan nuestros jugadores, y sabemos dónde tenemos que tirar al portero, ¿vale? La cuestión es, ¿cuáles son los antecedentes? El primero que va a tirar es Ramos. La experiencia de Ramos en el último penalti le tiró a Neuer, pues me acuerdo todavía de... Se ve, claro, ¿decidimos que tire Ramos o no? Vamos a ver qué dice nuestro modelo. Bien, tenemos un modelo en el cual se analiza las características de todos los porteros y de todos los jugadores que pueden tirar que están en la Eurocopa. Elegimos al portero, en nuestro caso está claro, hay que buscar al portero, que por aquí estará, que es Neuer. Elegimos al portero. Hay que elegir al jugador que lanza el penalti, en este caso Sergio Ramos. Sergio Ramos. Y ahora la pregunta es, ¿qué decisión tomamos? ¿O qué decisión van a tomar cada uno de ellos según el modelo? La decisión está clara. Sergio Ramos tira a la derecha del portero. Perdón, a la izquierda del portero. El portero se tira a la izquierda, pero no lo para. Es gol, ¿vale? El modelo nos ha hecho cuál es el comportamiento predictivo del portero. Se va a tirar, según la experiencia que tiene el modelo, a la izquierda. Sergio Ramos, según la experiencia que tenemos con Sergio Ramos, lo va a tirar a la izquierda. Y la experiencia que tenemos de cómo tira uno y cómo para el otro, no va a ser capaz de parar el uno. Claramente, esta situación es si va a ser el primer penalti. Si no fuera el primero, complicaríamos un poco más el caso, ¿no? Bien. Todo esto, ¿qué tiene que ver con el sector financiero? ¿Qué tiene que ver House of Cards? ¿Qué tiene que ver el virus del Zika? ¿Qué tiene que ver el coche autónomo, el coche conectado? ¿Qué tiene que ver el fútbol con el sector financiero? Bueno, pues eso es lo que hemos tratado de sintetizar en, por un lado, la cita clásica, bueno, ya clásica, ya llamamos clásico algo que tiene menos de 5 años. En un momento que las empresas de todos los sectores ofrecen productos similares y emplean una tecnología similar, el sector financiero en ese sentido es paradigmático.
los procedimientos de negocio de alto rendimiento son uno de los últimos puntos de diferenciación. Esto Davenport en Competing on Analytics, que tiene alrededor de 5 años el libro, ya lo planteó en su momento. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos, por ejemplo, que debajo de House of Cards tenemos el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra en el año 2014 cambió a su gobernador, contrató al que era el Banco de Canadá, Michael Carney, y Michael Carney ha dado una vuelta completa a lo que es un banco central. No por su comportamiento como banquero central, que más o menos, desde el punto de vista monetario, pues lo que hace es proteger su moneda, pero sí desde el punto de vista del análisis. Ha creado una dirección, un Chief Data Officer, el primer banco central que tiene un Chief Data Officer, ha creado un departamento de laboratorio y han creado sus empleados un blog que se llama Undercover, que Bank Undercover, donde lo que hacen es escribir sobre lo que se les ocurre que tenga relación con el banco y evidentemente no sea algo desde un punto de vista de la información que están dando sensible. Tenéis un gráfico que aparece ahora a continuación, ese que veis ahí, es un gráfico donde lo que hicieron a raíz del referéndum en Escocia, un grupo de analistas del laboratorio, lo que hizo a raíz del referéndum escocés, de la independencia escocesa, es tratar de predecir a partir de Twitter, de los tweets, si la independencia escocesa iba a tener lugar o no. Y veis que hay una punta que aparecerá ahora con una estrella, son unos días antes, esperad un segundito, bueno, ya ha salido, hay un pico que les llamó mucho la atención. ¿Qué utilizaron como filtros? Pues claro, estudiar Twitter es bastante complicado, hay que meter una serie de filtros. Utilizaron como filtro RBS, ellos pensaron, el Royal Bank of Scotland, el banco escocés más importante, ponemos RBS, se ahorran caracteres, esto es Twitter, es Royal Bank of Scotland. Y de repente, unos días antes, aparece un pico brutal. Resulta que RBS es también la nomenclatura que se utiliza en Estados Unidos para los running backs, los jugadores de fútbol americano que tienen la necesidad, que llevan el balón. Entonces, había un partido de los Vikings esos días antes y eso disparó precisamente la punta. La punta la disparó, con lo cual, ¿qué hicieron? Aprender. Yo le he preguntado al autor del artículo hace 2 días que cómo va el tema en Twitter del Brexit. No me ha contestado. Supongo que estarán bastante liados. Bien. Luego tenemos al mosquito del Zika. ¿Cómo nos puede ayudar el mosquito del Zika? Pues fundamentalmente por la modelización de situaciones de crisis. ¿Vale? ¿Qué hubiera ocurrido si en la subprime hubiéramos utilizado modelos de difusión similares a los que estamos utilizando ahora para predecir el Zika? Pues seguramente hubiéramos sabido con tiempo cuál hubiera sido, ¿vale?, la evolución y la catástrofe en la que podíamos haber entrado. Por tanto, la aplicación de técnicas de Data Science se pueden perfectamente equiparar, las que estamos utilizando en el Zika, con las que podemos utilizar para análisis de riesgos y modelización. De hecho, el Banco de Inglaterra tiene un modelo desde el año 2015 donde el ratio de loan to income lo han fijado en 4,5, estudiando precisamente, haciendo stress test sobre cada uno de los préstamos hipotecarios que tienen concedidos todos los bancos ingleses que han dado sus datos y que tenían obligación de darlo. El coche autónomo, ¿qué nos puede aportar? Bueno, pues lo primero que vais a ver debajo del gráfico es un tuit de Elon Musk de hace unos días. Elon Musk es el dueño de Tesla, es posiblemente el empresario ahora mismo más importante del mundo. Tesla es la marca de coches eléctricos que ellos mismos definen como un iPhone con ruedas. ¿De acuerdo? Eso es un Tesla. Entonces, Musk, está marcado, no se ve bien, pero está marcado en rojo, a las 8:25 de la tarde, entre semana, lanza un tuit diciendo: queremos desmentir que estemos trabajando con nadie más que Panasonic para las células eléctricas de nuestros vehículos. Había rumores en el mercado que estaban empezando a trabajar con Samsung. Bueno, la reacción del mercado al día siguiente, lo hizo a las 8:25, fue inmediata. A Samsung le costó 580 millones de dólares y a Panasonic le produjo un beneficio de 800 millones de dólares. Un único tuit. Esto, evidentemente, es como una noticia en radio. Lo que queremos señalar con esto es que Twitter es una fuente de información brutal para todo el sector financiero. Lo hizo a una hora muy correcta, muy prudente, con el mercado cerrado, pero las consecuencias fueron para Samsung, insisto, perder casi 600 millones de dólares en ventas de acciones, y para Panasonic ganar 800 millones por compras de sus acciones. Y por último, ¿cómo nos puede ayudar el fútbol? Pues el fútbol nos puede ayudar
de la misma forma que atendemos a nuestros clientes o nos cuidamos de nuestros clientes y analizamos a nuestros clientes, es lo que hemos hecho con el portero de fútbol y el tirador del penalti. Estudiamos sus características, vemos cómo se comportan a lo largo del tiempo. Cuando tenemos un producto, analizamos el producto y vemos cómo podemos tirar el producto a nuestro cliente para que nos lo pare en este caso, ¿vale? Por tanto, las técnicas equivalentes que utilizamos para modelizar el comportamiento de un jugador y para modelizar el comportamiento del portero son las mismas que vamos a utilizar para el seguimiento de un cliente dentro de una entidad financiera. Por lo tanto, las técnicas de Data Science que hemos visto, todas tienen su equivalencia y utilidad dentro de las finanzas. Y simplemente, bueno, pequeña publicidad que nos metemos. Todo esto lo pretendemos poner en orden en el máster que vamos a empezar a desarrollar a partir del mes de octubre. Ya está abierta la matriculación. Son 600 horas, es dedicación completa todas las tardes, desde el mes de octubre hasta el mes de junio, donde lo que tenemos son 2 bloques separados, un bloque de herramientas básicas, el inicial, donde el futuro científico de datos lo que va a hacer es aprender a manejar técnicas de programación y a manejar estadística fundamentalmente. Además de tener las clásicas, va a estar en un entorno, se supone, empresarial y financiero, con lo cual va a tener que conocer en qué entorno. El target de este máster es como el de cualquier departamento o laboratorio de científicos de datos, es decir, tenemos ya demanda de físicos, ingenieros, matemáticos, economistas, incluso licenciados en Derecho con capacidad en matemáticas. Esa es una de las por lo menos interés, ya la capacidad se verá después. La segunda parte está enfocada directamente a lo que es las finanzas, donde tendremos seminarios, asignaturas, las llamamos seminarios, pero son realmente asignaturas, de, por ejemplo, prevención del blanqueo de dinero, algo fundamental dentro del sector financiero, donde tendremos trading de alta frecuencia, donde veremos cómo todo lo que es el análisis de datos va encaminado a generar valor para quien vaya a contratar a ese científico de datos. Nuestros alumnos, como es habitual en CUNEF, tendrán prácticas empresariales en entidades de reconocido prestigio y estamos seguros que muchos de vosotros los tendréis como becarios inicialmente haciendo prácticas y que posiblemente en muy breve tiempo estarán trabajando con vosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Agradeceros vuestra conferencia, agradeceros que nos introduzcáis en este mundo nuevo y que nos sirva para conocer mejor a nuestros empleados y a nuestros clientes. Nosotros queremos agradeceros vuestra generosa colaboración con la entrega de nuestra insignia que implica el ser asociado de honor de nuestra asociación. Muchas gracias. Exacto. Y aquí somos muy de la parálisis por el análisis, ¿no? Yo no sé si en mi entidad, pero en general yo creo que esto aplica bastante en España. ¿Cómo veis ese entorno que tenemos? Porque claro, desde culturalmente y por la distancia quizá que hay desde la toma de datos, del análisis, hasta la toma de decisiones. El timing va a ser fundamental. Claro. Entonces, por un lado tenemos que todas las entidades financieras, todas, están acaparando datos. Todas están posicionándose en un mercado, pues tenemos a BBVA, tenemos a Bankinter, tenemos a Santander, tenemos a todas las aseguradoras que están posicionándose en un mercado donde ya están las fintech, donde ya está Google, donde ya está Apple, donde ya está Telefónica. Hace una semana, 10 días, veíamos que iba a lanzar ya productos a través de su plataforma de pago, iba a empezar a sustituir a la banca tradicional en ese sentido. Y evidentemente
a la parálisis por el análisis, pero llegará un momento en que el propio mercado te va a pedir. Entonces, es una cuestión de supervivencia. Lo que no se puede es retrasar la toma de decisiones ad eternum por el mero hecho de que, bueno, pues esto se arreglará de alguna manera. Estamos, se ha dicho antes, ante la cuarta revolución industrial. Esto no es una frase hecha. Los coches autónomos los vamos a ver en circulación en menos de 10 años por nuestras calles con todas las señalizaciones funcionando correctamente en las ciudades. Entonces, no es algo que sea susceptible de ser retrasado. La cuestión es saber si tomo la decisión ya, como la están tomando las tecnológicas, o espero 6 meses o espero un año. Cuando yo empecé con esto hace 10 años, hablar de Big Data, hablar de Data Science era una absoluta entelequia. Yo hablaba con empresas del mundo del esquí, por ejemplo, que están recopilando información de sus esquiadores constantemente. Y sí, tenemos la información, pero hoy eso ya no es posible. Estoy hablando del año 2007, estamos en 2016. Hoy retrasar una decisión 6 meses puede suponer un punto porcentual en la cuenta de resultados. De manera que hace falta un cambio estructural en todas las entidades, en el sentido de que la toma de decisiones ya no puede ser de arriba abajo, sino que empieza a ser horizontal. Tenemos que empezar a considerar que todos los departamentos que tienen relación con cliente, llamemos cliente lo que sea, todo lo que puede generar valor, nos va a aportar valor a nuestra empresa y por tanto tenemos que ser capaces de generar una dinámica de flujo de la información que no vaya de arriba abajo. Es muy bonito decirlo y llevamos años oyéndolo, pero es que ya es una necesidad. La información tiene que fluir de forma horizontal para que en cada nodo haya una persona, un equipo apoyado por el Data Lab que esté precisamente en condiciones de generar respuestas rápidas a situaciones de crisis o no y generar la estrategia de futuro. Si no somos capaces de responder a ese reto, da igual el volumen que tengamos ahora mismo, solamente hay que pensar en Nokia. Nokia ha desaparecido, ya no fabrica terminales, Nokia ya no existe. Y Nokia tenía las películas de James Bond, Nokia todo el mundo tenía un Nokia, era el Apple, era el iPhone de hace 10 años, ha desaparecido. ¿Por qué no ha sido capaz de responder con un sistema operativo correcto? Bueno, pues eso mismo trasladado al sector financiero es absolutamente letal. Y yo creo que en ese sentido sí hay una respuesta porque nuestro sector financiero, digamos el Tier 1, tanto en seguros como en banca, está muy internacionalizado. Tiene presencia en Estados Unidos, tiene presencia en el Reino Unido, seguirá teniéndola, pase lo que pase, y por tanto eso va a impulsar la transformación. No me cabe absolutamente ninguna duda. No sé si te he respondido. Luego va usted y hace el examen a mis alumnos. Sí. Ahora mismo sí. A priori no, nos dice el jefe. Pero vamos, habrá posibilidades de hacerlo, supongo. Eso seguramente tendremos, porque estamos recibiendo, nosotros ahora mismo, más de la mitad de las entrevistas las hemos hecho por Skype, porque los alumnos potenciales que van a venir a Madrid a hacerlo están fuera ahora mismo. Es decir, tenemos gente en Argelia, tenemos gente en Italia, interesados, tenemos gente en Portugal, hemos hecho una entrevista a Dinamarca, gente españoles que están fuera y que quieren venir a seguir formándose aquí y que evidentemente van a viajar, porque ya no hay una cultura de hago el máster y sigo trabajando en el sitio. Evidentemente Madrid seguirá siendo un polo de atracción porque fundamentalmente las sedes están aquí, pero obviamente Barcelona es un sitio donde nuestros alumnos irán seguramente encantados. Ya no es cuestión de dónde voy a trabajar, sino dónde quiero trabajar. Esa va a ser la cuestión, eso es lo que tratamos de transmitir a nuestros alumnos. Pues si no tenéis más preguntas, os damos las gracias y nos vamos a ver a esos alumnos que están esperándonos. Gracias a todos.